Y regresamos más con el contenido de Buenos Días RD. Vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Esmeralda. ¿Cómo te encuentras? Gracias. Señores, hoy yo no sé, como que se siente, está comenzando a sentir que ayer llovió en Santiago. Sí, totalmente. No sé en otras partes del país, pero señores, ayer desde la tarde en Santiago de los Caballeros estuvo lloviendo y ya como tú hablabas al principio, estamos estrenando la temporada ciclónica. Así es. Con el primer huracán, se podría decir, de nombre Andrea. Las autoridades hace un tiempo, Venecia, dijeron que estaban preparadas ya para la temporada ciclónica, que dicho sea de paso, señores, se habla de la temporada ciclónica más activa que puede verse. Pues muy posible, porque las cosas cuando son naturales, los eventos naturales, pues van variando y van cambiando, y lo que uno cree que va a ser el principio no pasa. A veces hay huracanes que uno jura que va a entrar, por ejemplo, en el Cibao, y por donde pasa es por la capital, porque esto va cambiando. Claro. Pero lo que han dicho los expertos es que esta temporada ciclónica, al parecer, puede ser bien movida, o sea que podemos vernos con diferentes eventos atmosféricos en el territorio nacional. Dijeron que estamos preparados, pero a mí siempre me llama la atención cuando las autoridades dicen que están preparadas, porque ¿qué cambiaron? O sea, ¿qué mejoraron para decir que están cambiados? Si realmente vemos que cuando cae un primer aguacerito, sobre todo en el Distrito Nacional, la capital del país, se inunda todo. Totalmente. No es así. En verdad, tomando en cuenta estas disposiciones que han dado algunas de las autoridades expertas en el tema de meteorología, lo que nosotros mayormente esperamos es que, por ejemplo, tanto las instituciones municipales, en el caso de los ayuntamientos o las direcciones municipales, pues entonces se encarguen del tema de los acueductos, de que puedan sanear estos espacios, también las cañadas, para evitar estos tipos de inundaciones que tanto afectan a ciertas comunidades que están un poquito más marginadas por los espacios donde se encuentran. Entonces, es cierto cuando tú dices que uno se pregunta qué es lo que ha cambiado, cuando uno ve el mismo plan de acción y cuando llegan estas grandes lluvias es que reaccionamos, pero tomando en cuenta que ya el país se ha visto afectado por muchísima tragedia gracias a estas grandes lluvias que nos han afectado totalmente, pues esperemos que se pueda llevar otro tipo de plan y que la ciudadanía lo pueda observar y sí se pueda sentir seguro, porque ya cuando meteorología empieza a anunciar que van a iniciar grandes lluvias, lo que la gente automáticamente es, como diría buen dominicano, se paniquea o se asusta, y desde que ven la primera gota lo que piensan es salirse hasta de sus casas. Esperemos que se pueda indicar de una manera correcta para que la gente sepa de qué es lo que se va a venir, y si cuenta con su seguridad hasta poder quedarse en el espacio donde reside. En la capital la gente teme cuando ve y sobre todo en las tardes, cuando ve que se nubla. No, y mira, y por feo que suena, ya la gente, hasta cuando llueve allá en el distrito, tiene hasta miedo de pasar por un bajo nivel, con el tema de hasta de las paredes. Hace unos años, lamentablemente, tuvimos una tragedia grandísima donde perdimos muchísimas vidas, tanto de dominicanos como de personas extranjeras en ese momento. Y de hecho, la reconstrucción que se hizo en esa pared, la gente no confía en esos trabajos que hizo el Estado, por lo que tú verás que desde que empieza a llover se van a iniciar un caos en la parte de encima que pasar por el desnivel. Y así como también otros espacios, por las cañadas, por esos espacios la gente no va a querer ni siquiera pasar. Y por las calles que siempre se inundan, que tenemos hasta vías principales, la gente va a pasar demasiado trabajo. Claro, porque son lugares que a veces estábamos acostumbrados a lugares vulnerables, es decir, los lugares de pobreza. Sin embargo, en el distrito no pasa eso. Es en el distrito donde está el nivel tal vez más alto en la economía, la clase alta y clase media alta. Sin embargo, ahí hay muchas inundaciones. El túnel de la 27, que hemos visto cómo llueve dentro y escampa afuera, como se dice, es una preocupación. Se le ha dado mantenimiento supuestamente, vamos a esperar que esto sea cierto para esta temporada y que se hayan preparado en los diferentes pueblos también, los puentes, muchos puentes que hay aquí, señores, que hay que darle el mantenimiento necesario, porque hay construcciones que han salido buenísimas de los tiempos de Balaguer, Trujillo y demás, pero sin embargo, si no se le da el mantenimiento, podemos ahí ver tragedias que sucedan. Y ya no queremos más tragedias en República Dominicana. Nos estamos adelantando. Dirá, ¿de qué hablan estas dos? Es que hay que hablar antes de que sucedan las cosas. Y ya se está anunciando la primera tormenta huracán de nombre Andrea para esta temporada ciclónica 2025. Así es. Quiero cambiar de tema y hablar de la salud, el sistema de salud de la República Dominicana, la atención primaria. La atención primaria se ha hablado por años
se ha sugerido que se comience a llevar en el país como en otras partes del mundo. La atención primaria quiere decir que usted inmediatamente no va a ir a acudir a un especialista, sino que usted primero va a ir a un médico de la familia, a un médico internista, a revisarse y a ver qué usted tiene, y de ahí entonces le pueden mandar, si lo amerita, a un especialista en especial. En la mayoría de países es de esta forma. Por eso yo digo que a veces nosotros en la República Dominicana no sabemos lo que tenemos. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando uno se siente mal, cuando uno entiende que sí, que uno está mal, por ejemplo, de un oído, usted no quiere ir primero a una atención primaria, tal vez usted siente que está perdiendo el tiempo en esto y va directamente a un especialista. Nosotros tenemos esa ventaja, porque aunque se quiera poner para bajar gastos, yo me pongo en el caso del paciente, porque yo no soy médico, ni estoy en el sistema de salud. Uno quiere que se le resuelva rápido. Así es. En otras partes del mundo, hasta países desarrollados como los Estados Unidos, y específicamente vamos a hablar de la ciudad de New York, que es donde van más dominicanos, es un proceso. Claro. No es así. No, claro, pero evidentemente tú sabes que analizando esa parte es muy interesante y ojalá que en verdad se pueda emplear de tal manera, porque al final de cuentas muchas veces nosotros pensamos que tenemos algo, vamos donde un especialista, pagamos la consulta y lo que nos mandan es donde otro especialista amigo y así seguimos un ciclo y al final de cuentas no sabemos qué es lo que tenemos. Y de hecho aquí tenemos muchos profesionales, médicos familiares o internistas que de hecho en los últimos años hasta han bajado el tema de los estudios en esas especialidades porque entienden que no se le da tanta importancia, que ya la gente automáticamente va a que si un especialista de la presión, que es del corazón, que si es alguna cirugía o si es un tema de la cabeza, si es un tema de diabetes, van específicamente donde esos profesionales. Pero ojalá entonces que esta iniciativa se pueda desarrollar como en otros países, porque la verdad es que es sumamente importante nosotros tener ese primer proceso cuando vamos al médico, de toparnos con ese médico familiar, de que prácticamente nos haga esa evaluación, nos concientice y cuando viene a ver el problema ni siquiera es tan grande como nosotros a veces pensamos cuando vamos a donde un doctor especialista. Entonces, ojalá que esto de verdad se pueda está desarrollar. En la ley, hace mucho que está ahí, por eso sí, el defensor del pueblo se empleó está pidiendo que se comience años. a emplear, a ejecutar, para bajar también, como tú hablas, los costos. Claro. Los costos para el Estado y los costos muchas veces también para el propio paciente, yo diría, sobre todo. Entonces sugiere implementar atención primaria en el seguro familiar de salud para reducir los costos, por justamente lo que estamos hablando de que se gasta en un especialista cuando usted puede prácticamente resolver eso con un médico general o un internista. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia, recomienda la entrada inmediata en vigor del modelo de atención primaria como pilar esencial con el objetivo de optimizar la eficiencia del sistema de salud dominicano, mejorar la calidad del servicio y reducir los costos. La sugerencia forma parte de un estudio reciente sobre las condiciones de competencia en el mercado de las administradoras de riesgo de salud de República Dominicana, donde se dice que la atención primaria está contemplada y desde la promulgación de la ley 87-01 y se está solicitando. Corrijo porque en un momento dije el defensor del pueblo y realmente no es el defensor del pueblo quien está solicitando esto, sino la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia, Procompetencia, que está haciendo este llamado. La entidad también recomendó revisar el mecanismo actual de la asignación de afiliados que favorecen a las ARS con mayores carteras mediante una asignación automática de nuevos usuarios, lo que debilita la competencia en el sector. Esto justo a la falta de atención primaria que hay en el país. Comenzamos también, hay que decir, señores, que para esto los hospitales deben de dar mejor atención. Porque la gente va a un especialista directamente, es porque a veces no encuentran en ese hospital la atención necesaria, no están los utensilios necesarios cuando una gente va. Entonces decide ir a un centro de salud privado y a un especialista. Lamentablemente sabemos que las citas a veces son muy largas cuando una persona va con cierta situación para ser atendido, pero ojalá que comience a funcionar esto del sistema realmente de atención primaria. ¿Qué ha pasado con los centros primarios que han hecho en el país?
El de Olla del Caimito todavía está igualito, no se ha terminado, porque tengo mucho que no pasó por ahí, pero vi que está durando mucho la remodelación que se le estaba haciendo. No, ellos en temas de salud relacionado a infraestructuras están durando demasiado. Nosotros recientemente, bueno, ahí en el Cabral Ibáez, se inauguró la parte de renal, donde se hacen que eso tenía años, que la diálisis. Ese mismo proceso, exacto, de la diálisis, tenía años en proceso para poder inaugurarse. Pero qué bueno que tú tocas esa parte del nivel primario, el cual yo recuerdo que hace unos años atrás era muy efectiva en las comunidades y era un punto muy necesario porque al ser espacios cercanos a esas comunidades quizás no tenían la posibilidad de venir más a la ciudad para atenderse en estos hospitales o estas clínicas un poquito más grandes, pues entonces acudían a estos espacios y recibían la atención necesaria. Yo entiendo que ahora eso en cierto sentido ha perdido un poco la eficiencia, porque creo que últimamente, no sé si es que esta gestión de gobierno le ha dado un poquito más de importancia a los hospitales, pero tomando en cuenta que le han dado la importancia a los hospitales, pero no es que tampoco están siendo eficientes, sino que el enfoque ha sido desarrollar espacios dentro de la misma, pero duran muchísimo tiempo en desarrollarlas, y quizás si hubieran tenido un enfoque en esos pequeños espacios primarios, pues evidentemente los resultados fueran diferentes, porque la gente normalmente acude más a lo que tienen cerca de ellos. Y luego de que ya un problema quizás se agrave un poquito, pues entonces evidentemente acuden ya a los espacios más grandes que tienen esos especialistas. Y que precisamente por eso se comenzaron a crear esos centros, a darle más atención, más apertura, tener más médicos, porque antes existían lo que llamaban las policlínicas. Sí, entonces ahora pasaron a ser los centros primarios. Por ejemplo, en Gurabo lleva un centro primario grandísimo y vale la pena, o sea, no vale la pena, va justo con la comunidad que es Gurabo, que es grande. Entonces, claro que si usted tiene un dolor de cabeza por una migraña y usted tiene la oportunidad de ir a ese centro primario y que se le atiende, se le aplique el medicamento que lleva, ya entonces esa gente no tiene que trasladarse. Por ejemplo, el de Gurabo, vamos a decir, hablamos de Santiago, para la gente que no ve en otras partes del país, llegar al Cabral Ibáez como tú apuntas. Entonces, eso es lo que se buscaba en un momento. Por eso digo, ¿qué habrá pasado con estos centros? ¿Estarán trabajando de la misma manera? Porque si no, entonces no se podría comenzar a implementar la atención primaria. Claro. Porque es ahí que comienza la atención primaria. Claro, no, yo te iba a decir con el tema de precisamente esa implementación de los médicos familiares, del médico general, que lo idóneo sería que el Ministerio de Salud Pública, o en este caso el Servicio Nacional de Salud, que desarrollaría este proyecto, pues evidentemente creen algún tipo de plan piloto por provincia. Por ejemplo, bueno, en la provincia de Santiago vamos a irnos en tales partes donde están estos niveles primarios médicos, y vamos a implementar algunos médicos para ver cómo funciona la atención, pero al mismo tiempo, para que esto pueda funcionar, como dice Esmeralda, depende mucho de la calidad o instrumentos que tenemos en esa misma clínica, que tenemos en ese pequeño nivel primario, valga la redundancia, porque al final de cuentas la implementación suena muy chulo, hacer el plan piloto suena muy chulo, pero realmente puede ser eficiente, porque al final de cuentas también hay que analizar lo siguiente: si ese supuesto plan piloto, en caso de realizarlo, o que lleven el proyecto y lo implementen en todas las clínicas, evidentemente, y no le funcionan, cuando vienen a ver, echan eso para atrás, pero es porque no realizaron el estudio necesario y le implicaron esas herramientas necesarias a esos médicos para que pudieran desarrollar ese proyecto como debiera de ser o como debe de ser, como se ha replicado en otras partes del mundo. Así que yo entiendo que en base a esto, bueno, inicialmente, ¿qué tiene que hacer el Servicio Nacional? Hay que adaptar un poquito más a esos centros primarios, que están un poquito, vamos a decir, hasta atrasados y no cumplen quizás con lo necesario para poder atender a la gente. Hay veces que uno va a esos espacios y hasta la silla de rueda en la que te agarran le falta una rueda, o le falta el colchón. Y eso no debiera de ser así. Hasta para entrar a la clínica no hay espacio. Te hacen una rampa de cemento que es empinadísima. Pero sobre todo, porque estoy hablando de la parte de afuera, pero cuando tú entras y solicitas algún medicamento o hasta la gasa está faltando. Entonces, yo entiendo que esos son los primeros puntos que el ministerio debería de enfocarse y luego entonces nosotros llevar ese plan de médicos familiares. De ser así, eso sería excelente. Pero ahí vemos, señora, la realidad de la República Dominicana, que hay tantos temas engavetados, que hay tantas leyes que se han promulgado, sin embargo, no se ejecutan. Por eso yo digo siempre, ¿para qué tantas leyes presentan muchas veces los legisladores? A veces ya existen, pero los mismos legisladores ni saben porque no se ejecutan. Entonces, la atención primaria, yo recuerdo que hace unos años que fue tema de debate y de conversación en los medios de comunicación, en el sector salud, y miren, todavía estamos en el 2025 y volvemos a lo mismo con el tema de la atención primaria. ¿Qué se necesita en las diferentes comunidades del país, señores?
Aquí hay gente que tiene que salir de un campo, cruzar un puente o un río, quién sabe cómo, llegar a coger un motoconcho para luego coger un vehículo y llegar a la ciudad y atenderse. No tienen recursos. Aquí, señores, también la parte de muchos profesionales de la salud que no se le da apertura, que no se le da apoyo para que estudien algunas especialidades y puedan estar en los pueblos, en los diferentes pueblos del país lejanos, que no llega ningún especialista. Y muchas veces la gente muere, pierde la vida por una falta de atención, porque no es lo mismo una persona que no se especializa en un área y que esté trabajando siempre con otros casos, que le llegue un caso que no conozca. Entonces, ojalá y que se implemente esto. Vemos que estamos hablando del tema de mejor salario, mejor calidad de vida, vamos a llamarle, para los especialistas que quieran irse a zonas, por ejemplo, como la frontera, o sea, pueblos como, vamos a decir, Dajabón, claro, zonas Pedernales, más rurales. Elías Piña. Se está hablando de darle mejores condiciones a esos médicos que lo hagan, y ojalá que sea así, ojalá que le den motivación para que puedan irse a otras partes, porque usted no va a querer irse a un pueblo a ganar lo mismo que gana cercano a su casa. Así es, ¿no? Y que también le den las oportunidades, que no necesariamente cuando se puedan conseguir estos espacios en esas clínicas, en esos lugares, vamos a decir, más rurales, o en esas otras provincias que no tienen tanta presencia de especialistas o profesionales en el área de la medicina, que no necesariamente sea a través de una cuña, porque aquí también en nuestro país hay que admitir lo siguiente: para tú poder ingresar a una clínica o a un hospital, bueno, hospitales mayormente porque es la parte pública, tú necesitas tener a alguien pegado para poder ingresar, y no importa las especialidades que tú tengas, las maestrías que tú tengas, si tú no tienes a una persona ahí adentro, no te ingresan. Y eso es un tema también que aquí en la República Dominicana se debate bastante, porque aquí también tenemos muchos profesionales en el área y a veces se dedican hasta en otra materia. Y tenemos muchos jóvenes médicos que se están graduando. Yo lo primero que digo es, lo primero que tenemos que ver es las graduaciones de las universidades. ¿Cuántos médicos no se gradúan y de cuántas especialidades? ¿Y cuántos de esos vemos realmente trabajando, o si lo tienen pasando trabajo? Entonces aquí también tenemos muchos profesionales en distintas áreas, pero si tú no tienes una persona ahí detrás que sea tu padrino, como le decimos nosotros, ahí en el gobierno o en una institución o ahí en salud pública o donde sea, literalmente a ti no te ingresan en esos espacios. Así que ojalá que se pueda analizar todo eso, evidenciar el capital humano que nosotros tenemos tan bueno, esos profesionales, y que se puedan desempeñar y colocarlos y asignarlos en esas áreas. Y así como tú explicabas, Esmeralda, bueno, que también se le apliquen eso llamativo en el tema salario, para que también se puedan ir a esos espacios donde la ciudadanía no cuenta con ello. Solamente no vamos a decir la parte pública. Aquí el gremio que agrupa a los médicos, hay muchas trabas para esos muchachos jóvenes también, y algunas especialidades específicas que le ponen trabas. Y aquí faltan muchos profesionales de la salud, repito, en otras áreas. Por ejemplo, la voy a hablar porque Venecia sabe que la conozco un poquito. La parte que no es un médico como tal, un terapeuta físico. Aquí solamente hay 2 universidades que la dan en el país. ¿Y cuántas personas no necesitan terapia física? Niños que nacen con problemas, cualquier niño que pueda tener un accidente, hasta en la casa, personas que le dan, por ejemplo, ACV, que necesitan luego terapia, las personas que tienen accidentes necesitan terapia, y aquí hay solamente 2 universidades que dan esta clase. Y entonces, lamentablemente, vemos que el mundo va cambiando, que se necesitan otros especialistas, pero sin embargo no se le da la apertura, no se le da la facilidad. Y adivina cuáles son esas universidades que dan esa carrera. Universidades caras, que no todo el mundo puede entrar. Las más costosas. Exactamente. ¿Por qué, por ejemplo, la UAS no lo da? Otras universidades más. Entonces, pero también la mal paga para esos profesionales que hay. Entonces, es como una combinación entre el gremio, el Colegio Médico Dominicano, y también el sector salud ya público como tal, el ministerio, para que pueda darle apertura a otros jóvenes que están comenzando en la medicina y que no son tal vez los tradicionales, que son ginecólogos, que son pediatras, sino que hay otras cosas también importantes y que se necesitan. Así es. Tiempo de publicidad, señores. Volvemos con más de Buenos Días RD en un momentito.